Bueno, yo soy Carolina Lagos, soy residente de primer año del Hospital de Zapala, de la Residencia de Pediatría. ¿Cómo Me están? tocó, Yo soy Daniel Zambuesa, médico pediatra y neonatólogo, el instructor de residentes de pediatría del Hospital Zapala. Y bueno, Carolina hizo esta clase a cargo mío. bueno, vamos a hablar un poco de Chagas. En cuanto al contenido, vamos a tener una introducción, epidemiología, un ciclo biológico, las vías de transmisión del Chagas, las manifestaciones clínicas y Chagas congénito, el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente. En cuanto hablamos en la introducción, sabemos en términos biomédicos que se trata de una infección causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi, aunque generalmente no presenta síntomas, 3 de cada 10 personas pueden desarrollar con las complicaciones en el corazón y en el sistema digestivo, que son de carácter irreversible. Esta patología es un desafío para los sistemas de salud, ya que no solo involucra una cuestión biomédica, sino atiende múltiples dimensiones donde se necesitan decisiones políticas, acciones ambientales, educativas y socioculturales, por lo que es necesario tener un abordaje transdisciplinario de la patología. En esta clase solamente nos vamos a referir a los temas biomédicos y epidemiológicos, porque es muy amplio de abordarlo. Bien. En cuanto a la epidemiología, sabemos que es una enfermedad endémica en 21 países de Latinoamérica, incluyendo la Argentina, y que debido al crecimiento de la población urbana, a expensa de la disminución de la población rural, ya que muchas personas infectadas migran a las metrópolis, cada vez se detecta con más frecuencia en las grandes urbes. En América, más o menos, se registran 30.000 casos nuevos por año y 12.000 muertes anuales, mientras que en Argentina se van a estimar que hay 1.500.000 de personas infectadas hasta el año 2021, eh, que muchas de ellas están sin tratamientos, y además en la guía de Nación del 2023 se registró una modificación del patrón epidemiológico, pasando a ser la transmisión vertical la principal vía de transmisión en la generación de los casos nuevos, ¿no? Bueno, en el mapa se pueden observar la situación epidemiológica del país. Se observa que las provincias que están en azul oscuro son aquellas que todavía tienen transmisión vectorial, es decir, por el triatómino, y las que están en celeste más clarito son aquellas que en algún momento tuvieron transmisión vectorial, pero que en el día de hoy están certificadas con la eliminación de estas vías y predomina la transmisión vertical. Y en las provincias que están en gris o celeste muy claro, son aquellas que nunca tuvieron una transmisión vectorial, pero sí tienen una transmisión vertical. Entonces, ¿por qué sigue habiendo nuevos casos? Es por este cambio del patrón epidemiológico que hubo, que pasó de ser una enfermedad casi del 100% de transmisión vectorial a una de transmisión vertical. Por lo tanto, hay que hacer foco en implementar estrategias que aborden esta temática. Los siguientes cuadros, bien, no se ve, mira el otro. Bien, los siguientes cuadros son cuadros que conciernen a la provincia de Neuquén. En el primero podemos observar que a partir del año 2019 hasta el 2021 desciende progresivamente la cantidad de personas gestantes estudiadas, por lo cual muchas de ellas se quedan afuera sin un diagnóstico y un tratamiento oportuno, perpetuando así el aumento de casos de personas gestantes no estudiadas y de personas recién nacidas con infección de Chagas agudos, tampoco estudiado antes del año de vida. Y en el cuadro de abajo se podía ver o se puede ver los inconvenientes en las notificaciones de casos. Se observa que también en los últimos 3 años existe un bajo porcentaje de casos notificados, pero no así estudiados, lo que refleja que menos del 20% de las personas recién nacidas, hijas de personas gestantes positivas para Trypanosoma cruzi, son estudiadas y tienen un seguimiento oportuno hasta el año de vida.
Esta pérdida de seguimientos en los niños expuestos al Trypanosoma cruzi constituye uno de los principales problemas actuales para el acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno adecuado. Significa perder la oportunidad de tratamiento y de curación. Nosotros como personal de salud deberíamos disminuir estas oportunidades perdidas y generar una captación. Recordemos que la infección por Trypanosoma cruzi de origen tanto vectorial como vertical es de notificación obligatoria. En la provincia de Neuquén tenemos para el vectorial la notificación inmediata y para la transmisión vertical tenemos un plazo de una semana. Hay problemas con el audio, me parece. ¿Me escuchan bien? No, se Hola, escucha sí, se bien. escucha bien. Bueno, Sí, bien, sí, perfecto, escucha. sigo. Es de notificación obligatoria, estaba diciendo, en la provincia de Neuquén, es de las transmisiones que se detectan que sean de manera vertical, las personas gestantes con Trypanosoma cruzi positivos, van a ser aquellas que tenemos un plazo de una semana para poder notificarlas, ¿bien? Y después tratar en consultorio de alto riesgo el seguimiento y el tratamiento oportuno, que va a decidir. En la siguiente. La siguiente. Bien, en cuanto al ciclo biológico, sabemos que el Trypanosoma cruzi se transmite a través de un vector, el principal son los triatóminos. En Argentina existen 17 especies descriptas, la de mayor relevancia epidemiológica, porque es la única que se encontró en domicilio y peridomicilio, es el Triatoma infesta. De todas maneras, sabemos que, como recién dije, en la Argentina la transmisión vectorial se encuentra controlada, siendo la vertical la de mayor importancia epidemiológica hoy en día. En cuanto al ciclo del parásito, este va a iniciar con que el triatómino va a picar a una persona, en el sitio de inoculación va a defecar y con su defecación va a depositar al parásito en forma de tripomastigote metacíclico. Luego, por lesiones, a través de las lesiones de rascados de la persona, este tripomastigote puede ingresar a la circulación, donde va a ser fagocitado por macrófagos y en este Ahí, momento se van a Caro, diferenciar. se interrumpió un segundito. Bien. Bueno, continúo. No sé dónde quedé en el ciclo biológico. 5 segunditos antes se había cortado. Bien. Bueno, continúo, igual lo digo de cero. El ciclo biológico va a comenzar cuando el triatoma va a picar a un humano. Este va a defecar en el sitio de inoculación, también va a defecar y por lesiones de rascado, el tripomastigote metacíclico puede ingresar a la circulación, donde va a ser fagocitado por células de la inmunidad, en este caso el macrófago, y una vez dentro del macrófago se van a diferenciar en amastigotes, los cuales por división binaria, por fisión binaria, se van a multiplicar, se van a replicar y luego de ciertas replicaciones se genera la lisis de ese macrófago liberando a los amastigotes a circulación, donde se van a diferenciar nuevamente en tripomastigotes y estos van a tener dos caminos. Uno de ellos es migrar hacia las células blanco, que son los órganos blancos donde vamos a encontrar la patología crónica, que van a ser el corazón, las células musculares del intestino, placenta y las células gliales del sistema nervioso, y por otro lado se van a quedar en circulación sanguínea, donde esta persona hospedero puede ser nuevamente picado por otra vinchuca y al ser hematófagos consumir la sangre, y en el triatómino lo que va a hacer es consumir los triatóminos que se van a diferenciar en epiamastigotes en el estómago, van a migrar al intestino para multiplicarse y posteriormente diferenciarse en tripomastigotes metacíclicos e iniciando nuevamente un ciclo. La siguiente. En cuanto a la vía de transmisión, tenemos vías de transmisión vectoriales y no vectoriales. La vectorial es la conocida por la vinchuca, las no vectoriales van a ser a través de la transmisión vertical, a través de la donación de órganos y las transfusiones sanguíneas, pero estas ya están siendo casi nulas por los estudios serológicos previos a la donación y a la ablación de órganos que se hacen.
y también en personas que son de laboratorio, que tienen accidentes con elementos que contienen el parásito de Trypanosoma cruzi. Bien. En cuanto a la clínica, vamos a tener las manifestaciones de esta infección, se van a dividir en etapas. Vamos a tener una etapa aguda donde encontramos elevada cantidad de parásitos en sangre. Esta etapa aguda dura entre 4 y 6 semanas y luego puede remitir. Y la etapa crónica la vamos a dividir en dos: una etapa crónica sin patología demostrada, en la cual comienza a disminuir la parasitemia, y hay ausencia de lesión en los órganos blancos. En la patología demostrada hay ausencia de la parasitemia, y solamente el 30% de las personas pueden desarrollar las complicaciones en los órganos blancos. La siguiente. En cuanto a las manifestaciones, en la clínica aguda van a ser asintomáticas la mayoría de las personas o sintomáticas, y van a presentarse con síntomas inespecíficos como fiebre, hepatosplenomegalia, adenomegalia cercanas al sitio de inoculación, anemia, y en los más pequeños vamos a encontrar convulsiones, meningoencefalitis o miocarditis. En cuanto a los específicos, vamos a encontrar el chagoma de inoculación, el signo de Romaña, el chagoma hematógeno y el lipochagoma geniano. En lo crónico, las manifestaciones van a ser cardíacas, que lo que más relevante van a ser las arritmias, que se van a evidenciar en un electrocardiograma, y la insuficiencia cardíaca progresiva que genera esta patología. En cuanto a las digestivas, van a ser por la destrucción de las células gliales y por las células gliales del intestino, del sistema nervioso, y se van a generar el megaesófago y el megacolon. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que venimos, que es el Chagas congénito. El Chagas congénito, las manifestaciones van a variar, generalmente de asintomáticos, la mayoría, a pacientes que son sintomáticos, que se van a caracterizar por ser niños prematuros, con compromiso del estado general. Van a haber palidez, ictericia, fiebre, hipotonía muscular, hepatosplenomegalia. El signo más relevante en las etapas tempranas va a ser la hepatosplenomegalia, porque van a ser detectados en aquellos pacientes que todavía hasta los 9 meses no tuvieron un diagnóstico de Chagas, pero tienen epidemiología positiva. En cuanto al compromiso cardiovascular, el signo más frecuente es la taquicardia y la alteración del ritmo, que esto se va a poder evidenciar con auscultación de pulsos y se evidencia en el electrocardiograma. Y las manifestaciones tardías del Chagas congénito van a aparecer compromiso del sistema nervioso central, con un comienzo de una meningoencefalitis y signos de sepsis neonatal, que eso se evidencia como un signo de infección aguda. Bien. En cuanto al diagnóstico, en este gráfico podemos ver cómo en una primera etapa hay una parasitemia elevada y una baja concentración de anticuerpos, y en una segunda etapa vemos que ya no hay parasitemia, pero sí detectamos altos niveles de anticuerpos. En cuanto a los métodos, esto nos sirve para saber qué método diagnóstico vamos a utilizar, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, ¿bien? En cuanto a la fase aguda, vamos a utilizar métodos parasitológicos para ver al parásito en sí. Los más utilizados en pediatría son el micrométodo y el PCR real time. En cuanto a la fase crónica, van a ser los métodos serológicos, que podemos utilizar inmunofluorescencia indirecta, hemoaglutinación ELISA o quimioluminiscencia. Es importante destacar que siempre vamos a realizar 2 técnicas de distinto fundamento y de distinto antígeno para poder hacer un diagnóstico correcto, ya que ninguno de ellos presenta la suficiente sensibilidad o especificidad como para hacer el diagnóstico certero. En cuanto vamos a hablar un poquito del diagnóstico, lo dejamos ahí para poder meternos en el diagnóstico de la transmisión vertical, que en la transmisión vertical lo más importante es la de mayor importancia epidemiológica, es de notificación obligatoria, como les conté, y toda persona gestante en su primer control prenatal se le debe solicitar serología por 2 métodos distintos, y en toda persona gestante que no tiene controles prenatales,
antes del parto, periparto o posparto y antes del egreso de la maternidad, tiene que tener la serología por 2 métodos distintos. A propósito de esto, vamos a utilizar un caso para poder hablar del algoritmo de diagnóstico y tratamiento. El caso clínico habla sobre una paciente MS femenino de 28 años de edad que consulta al servicio de salud, a un centro de salud que se llama Caleuche, acá en Zapala, de la provincia de Neuquén, con un embarazo de captación tardía de 18.5 semanas por ecografía y laboratorios del primer trimestre, donde se informa una serología para Chagas reactiva por ELISA y no reactiva por HAI, y el resto de las serologías son no reactivas. Como antecedentes personales, esta persona es oriunda de la provincia de Corrientes, de una localidad llamada Paso de los Libres, y hace 2 años que vive en la localidad y no tiene otro antecedente de relevancia. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, tiene gesta 1, para 1, aborto 0, el método anticonceptivo a utilizar era un método de barrera y su hijo tiene 8 años. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico y qué métodos vamos a utilizar? Siguiente. Siguiente, Dani. En la Sí, siguiente para eso diapositiva. ¿Querés, estaba. Vamos a esperar un segundito para que la querés gente esperar a ver participe. si, Algo en claro, el chat. si quieren poner, sí, en Como el no chat estoy pongan viendo, y si no, dale, nosotros te vamos leyendo, Carlos. bien, ¿Quieren escribir en el chat quienes no se animen a hablar? Y si no, pueden activar el micrófono. Estamos todos para aprender, así que participen. Bueno, para la parte del caso hay que recordarles una paciente que viene del norte, de Corrientes, que viene a vivir acá a la provincia y que, bueno, viene con esa cuestión de serología, que reactivo por ELISA, pero no reactiva por HAI. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo seguirían? ¿Cómo lo tomamos? Hay que repetir serología si viene en el chat. Repetimos 1, 2 serología, elegimos ¿por qué otro método? método. Alguien más escribe, se vuelve a pedir estudios de serología. Otra persona responde, tiene que ser positivo por 2 métodos. Y agregan también, hay que desempatar con otro método, eh, repetir por 2 métodos. Bueno, esas fueron las opiniones en el chat. Bien, Ahí paso a la siguiente. dale, ahora sí. Bueno, sigamos. Hicimos ahí un impasse, Caro, perdón. Paz. No me Sí, no, está bien, porque yo iba hablando bien. Habla tranqui. Sí, hablé muy rápido, creo, ¿no? Bien, está en cuanto, perfecto. ahí tenemos el algoritmo diagnóstico, que este está sacado de la Guía de Nación del 2023. Lo que tenemos que hacer en este caso es que es una prueba discordante, ya que por un método nos dio positivo y por otro método nos dio negativo, y lo que hay que hacer es solicitar una tercera muestra por un método distinto a ELISA y al HAI, y por lo que podemos solicitar una inmunofluorescencia indirecta y una quimioluminiscencia o quimioluminiscencia. En este caso, si la prueba da negativa, vamos a descartar la infección. En el caso de que la tercera prueba dé positiva, vamos a confirmar la infección, y lo que vamos a hacer con la persona gestante es solicitarle un electrocardiograma para evaluar si hay alteración del ritmo, y si es posible un ecocardiograma para evaluar si ya hay lesión o de patología estructural en el corazón. Además, lo que tenemos que hacer es evaluar al hijo anterior por los 2 métodos serológicos, recordando que ya es un niño que tiene 8 años y que no había tenido, en el embarazo anterior, tenía las serologías negativas.
después la vamos a reprogramar para un consultorio de alto riesgo para evaluar el tratamiento específico que puede ser posparto o poslactancia. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con la persona recién nacida de esta mamá? ¿Qué creen que tenemos que hacer? Volvemos de nuevo. Si quieren pueden escribir en el chat y si no pueden En el chat. habilitar los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Pregunta, ¿cuál fue el resultado en la mamá? En la mamá la prueba fue positiva. Entonces se confirmó la infección. Entonces, si está confirmada la infección de la mamá, tendríamos que pedir un método parasitológico en el recién nacido. Perfecto, sí. Eso ponen también en el chat. Parasitemia, microhematocrisis, microceros debe ser, solicitar al bebé el estudio también. Bien. Bueno, hago un paréntesis, en este algoritmo diagnóstico también te da las otras probabilidades que pueden suceder en una persona gestante, es que directamente sea no reactiva a la primera muestra serológica y es una persona que no contiene la infección, o puede ser de que sea positiva y ya se confirma la infección. Y ahí vamos a hacer el algoritmo, como dijimos, solicitar un electrocardiograma para evaluar alteraciones del ritmo y un ecocardiograma para evaluar si hay patología estructural. Y estudiar la descendencia si es que ya no fue estudiada. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. Ahora te leo unas cositas más que agregaron en el Dale. chat. Pusieron método directo y PCR para parasitológico al bebé. Y después agregaron, en observación o sin con serologías completas. Recordanos, ¿Cómo? ¿el paciente tenía algún síntoma? No, ¿El ninguno. paciente tenía algún? Bien. O sea que era un RN asintomático que teníamos este antecedente de su mamá. Sí. Bien, entonces yo creo que no sería un paciente que necesite internarse en una terapia intermedia. Claro. Bien, terapia. Sí, en este caso Podría estar respetemos con siempre. su mamá tranquilamente. Claro, en este caso respetemos siempre el tema del binomio de la madre y el niño. En realidad, en este caso, en este tipo de patología, no hay por qué separar, a menos que el chico cambie el estado general, pero si no, no hay ninguna contraindicación ni para separarlo, ni para contraindicarle la leche materna, por ejemplo. Bien. Lo que dijo Dani en cuanto a la lactancia es importante porque hay que saber que, bueno, lo voy a decir más adelante también, pero bueno, el Chagas no se transmite por la leche humana, ¿bien? Bueno, en cuanto al paciente recién nacido, lo que vamos a hacer, si está en buen estado general, que nació vigoroso, que nació a término, con un buen peso, lo que hacemos es con una PER 8-9, 9-10, lo que hacemos es entre las 28 y 48 horas o antes del egreso de internación conjuntas, es solicitarle por método parasitológico. En el caso, el método de elección o de primera línea es la PCR real time. En la guía de Nación se hizo un estudio retrospectivo donde se estudiaron 233 niños y dice que la PCR real time tiene una sensibilidad del 93,2% con una especificidad de 9,4%. Y en caso de que esta no esté disponible, el método de segunda línea es el micrométodo, lo que podemos utilizar. Bien, si este método, por cualquiera de los dos, si el método parasitológico es negativo, lo que vamos a hacer es evaluar al paciente a los 10 meses de vida, vamos a evaluar la respuesta inmunológica de este recién nacido por métodos serológicos, recordando que siempre tienen que ser por dos técnicas distintas que tengan distintos fundamentos. ¿Bien? En el caso de que a los 10 meses esta prueba serológica sea negativa, se da el alta, no tiene la infección y se da el alta de seguimiento. En el caso de que esta prueba sea positiva,
se confirma la infección y se inicia el tratamiento específico antiparasitario. Bien, lo mismo, si en el caso de que la prueba parasitológica en la persona recién nacida fue positiva, lo que vamos a hacer es confirmar la infección e iniciar el tratamiento antiparasitario específico. Es importante recordar que si el paciente por alguna razón no se hizo por método parasitológico el estudio, lo puede hacer hasta los 9 meses. ¿Bien? Ahora sí, en cuanto al tratamiento, vamos a tener algunas consideraciones. Primero, vamos a saber a quiénes vamos a tratar en esta patología, y vamos a tratar a toda persona con capacidad de gestar, que no esté embarazada y que sea positiva para Chagas, a toda persona reactiva para Chagas luego de su gestación, como a esta mamá, a todas las niñas y adolescentes menores de 19 años que sean reactivos, y a la persona recién nacida con una infección aguda por transmisión vertical. Además de tratar a estos pacientes, también tenemos que recordar que se va a tratar la infección aguda vectorial, los accidentes de laboratorio con material contaminado por Trypanosoma cruzi, y si existe todavía un donante vivo que sea seropositivo para Trypanosoma cruzi en trasplantes de órganos. Bien. Otras consideraciones antes de iniciar con el tratamiento específico es que se puede iniciar el tratamiento en el periodo de puerperio y con la lactancia. Esto es importante saberlo porque el antiparasitario, el metronidazol, atraviesa la leche materna, pero que se excreta en muy pocas cantidades, y estas cantidades no son tóxicas para el recién nacido, ¿bien? Y en la persona recién nacida y en los menores de 1 año, el efecto del tratamiento tripanocida se debe iniciar antes del año de vida, ya que tienen una tasa de remisión y de curación del 90%. Además, los niños menores de 5 años tienen una mejor tolerancia al tratamiento, con menos reacciones adversas medicamentosas. Ahora sí, en la siguiente diapositiva podemos ver las drogas disponibles, que van a ser voy a tomar agua. Bueno, las drogas disponibles, que son el benmidazol y el nifurtimox. El benmidazol, la presentación, vienen en comprimidos de 12,5, 50 y 100 miligramos. La dosis que se administra en todas las edades van a ser de 10 miligramos kilogramos días, con una dosis máxima de 300 miligramos. La administración va a ser vía oral cada 12 horas luego de las comidas. En las personas recién nacidas que todavía no de gluten se pueden diluir con leche, ¿bien? Con la leche materna se pueden diluir y se las pueden dar. La duración del tratamiento es de 60 días. En el caso del nifurtimox, las presentaciones van a ser en comprimidos de 120 miligramos, y las dosis van a variar de acuerdo al peso de la persona. Para personas con un peso menor a 40 kilogramos, la dosis es de 10 a 20 miligramos kilogramos días. Para las personas entre 40 y 60, de 12,5 a 15 miligramos día. Y para las personas más de 60 kilogramos es de 8 a 10 miligramos kilogramos día. Y esta también es de administración vía oral luego de las comidas, y la duración del tratamiento es de 60 días. Hay que recordar que va a estar contraindicado en todo paciente que tenga reacciones de hipersensibilidad a los antiparasitarios, y los efectos adversos más comunes van a ser gastrointestinales, como náuseas, vómitos, meteorismo, dolor abdominal, y rash, que puede ser de leve a moderado, ¿bien? Y los más graves van a ser la leucopenia y la plaquetopenia. Es por eso que antes de iniciar el tratamiento con estos parasitarios hay que realizar un hemograma, una función renal y hepática,
Para el parasitario, el Pefnidazol, hay que iniciar un laboratorio a los 7 días de iniciado el tratamiento y luego van a ser quincenales. Para el Nifurtimox van a ser semanales en el primer mes y después van a ser quincenales. Y hay que saber que en los niños prematuros y de bajo peso menor a 2.500 se inicia con dosis mínimas y cada 72 horas se pueden ir aumentando las dosis hasta llegar a las dosis óptimas, ¿bien? Y hay que tener precaución, por eso son los seguimientos de laboratorio en toda persona que tenga patología hepática y o renal, debido a que el 90% de estos antiparasitarios se va a metabolizar en el hígado, alterando la función hepática, y un 10% se va a excretar de forma inalterada por el riñón. ¿Cómo evaluamos la tasa de, cómo vamos a evaluar la tasa de respuesta terapéutica? Vamos a hacer a los 7 días de iniciado el tratamiento, vamos a solicitar los títulos serológicos y vamos a evaluar que van a ir disminuyendo a los 15 días vamos a solicitar una serología donde lo ideal es que sea negativa. Si esto no sucede, vamos a tener que rotar a otro antiparasitario. ¿Bien? Y la falla terapéutica se va a evaluar a los 15 días cuando cuando solicitemos una prueba parasitológica y encontremos el parásito. Eso se realiza entre los 15 y los 20 días de iniciado el tratamiento, y si esto es positivo, también se debe rotar a otro antiparasitario. Eso es Chagas. Si tienen alguna pregunta, esa es toda la bibliografía que utilicé. Bueno, intenta tomar algo de agua, relájate un poco. Sí, voy a ir Y a si buscar tienen alguna duda, Hola, ¿qué tal? pueden Soy ir Victoria haciendo la consulta. de Infecto. Quería hacer una última acotación con respecto a los controles de tratamiento. Generalmente la parasitemia suele, la respuesta la evaluamos a las 3 semanas y capaz que no sé si utilizar la palabra fallo, sino lo que hay que ver justamente es si el paciente está tomando la medicación y a su vez si la está tolerando. Generalmente lo que pasa es que no la está tomando la medicación y hay que ajustar justamente ese problema. Bueno, Buenas, mientras ¿qué le tal? damos a Caro. Yo quería hacer una pregunta. Habla si querés, Lore. Perdón, no sabía si iban a decir algo. No, solamente quería hacer una aclaración porque si en algún momento leen las diferentes guías, más allá de lo que es tratamiento y transmisión congénita, el tratamiento para Chagas es bastante controvertido y hay diferentes guías que plantean si se realiza o no el tratamiento, ¿no? Porque por ahí lo van a leer. Uno siempre lo tiene que ofrecer el tratamiento. Hay que saber que en los mayores de 19 años es menos la chance de revertir, de tener un tratamiento efectivo, pero siempre uno siempre lo tiene que charlar con el paciente y ofrecerlo. Es sumamente importante esto de una vez que nosotros pesquisamos a la mamá, no olvidarnos de hacer el seguimiento y de que esa mamá cumpla el tratamiento, porque el mayor problema que tenemos es justamente la transmisión vertical. Después, las serologías a veces tardan mucho, hay veces que tardan años en negativizarse, pero igualmente es importante que cumplan el tratamiento, y esto que dice Vicky también, muchas veces nos pasa que los pacientes no toleran la medicación y no consultan y no avisan, y uno no puede por ahí o rotar el antiparasitario o buscar la forma con algún protector gástrico o de alguna forma que toleren la medicación. Nada, bueno, un pequeño aporte. Gracias, Lore. Yo quería preguntar eso, si se puede asociar con protectores gástricos en el caso de que no haya buena tolerancia. Y después, ¿cómo estamos
digamos, de recursos, digamos, que es fácil de conseguir la medicación. Mira, Digamos, los últimos tratamientos que yo inicié, los inicié con Vesniazol. Igual ya hace como, no sé, debe ser un año que inicié tratamiento. Había Vesniazol por lo menos acá en el Castro Rendón. Igual la parte bien. positiva es que los pediátricos toleran muy bien la medicación. Eso también hay que tenerlo en cuenta para cuando lo hablemos con los papás, sobre todo. Y otra cosa es la importancia de hacerlo en lo posible en la fase aguda, porque es donde más tenemos respuesta terapéutica a la Chagas. Tal cual, el Bueno, eso iba a 90%. recalcar. La cuestión de que recalcarle al padre, porque sí hay muchos problemas en dar la medicación, pero recalcarle al padre la importancia de que lo pueda realizar, porque es una enfermedad que en sus etapas tempranas se podría curar sin llegar a una cronificación. Entonces, evaluar eso. Bueno, cuando quieras, Caro, podemos seguir con el apartado de hepatitis Con la B. representación. No Si sé si querés, alguien Dani. más tiene alguna duda. Bueno, la siguiente presentación que me tocó es hepatitis B. La siguiente diapositiva vamos a ver el índice de lo que vamos a tratar, un poco de introducción, epidemiología, las vías de transmisión, la clínica y el diagnóstico y tratamiento. Bien, en cuanto a la hepatitis B, esta sabemos que es la quinta causa de muerte de origen infeccioso en el mundo, que constituye un problema severo para la salud pública, siendo la principal causa de cirrosis y hepatopatía crónica en el mundo. El virus de la hepatitis B tiene predilección por las células hepáticas, es hepatotropo, y tiene propiedades oncogénicas. Por esta razón, las personas que padecen en la forma crónica tienen 250 veces más riesgo de desarrollar cáncer hepático que la población en general. Se calcula que aproximadamente un 5% de la población, es decir, 300 millones de personas, están infectadas y que de ese el 20 al 40% se adquiere por transmisión vertical. Esta transmisión perinatal origina un número importante de portadores crónicos y es la razón epidemiológica por la que se perpetúa la circulación del virus, ya que el reservorio va a ser humano. ¿Bien? Entonces, es prioritario lograr implementar estrategias de salud pública que eviten la transmisión perinatal. Y como ya sabemos que desde hace 20 años se cuenta con la inmunoprofilaxis que es efectiva y que disminuyó la tasa de portadores crónicos casi en un 50%. En cuanto a la epidemiología, en la siguiente diapositiva, en cuanto a la epidemiología, la transmisión materno-infantil y las infecciones que son adquiridas durante la primera infancia son las responsables de la mayoría de las infecciones crónicas y la principal razón epidemiológica que va a perpetuar la circulación del virus. Desde las Américas se propuso desde el 2010 la eliminación del VIH, de la sífilis, y en el 2016 se incluye el virus de la hepatitis B y de la enfermedad del Chagas. Bien, en esta última década la epidemiología fue cambiando gracias a la vacunación universal y a los programas de detección del virus de la hepatitis B, y según las últimas estimaciones de la OMS, el número de niños menores de 5 años con infección crónica por el virus de la hepatitis B se redujo a menos del 1% en referencia a la década anterior donde no existía la vacunación.
pero hasta el año 2019 solamente el 50% de los recién nacidos recibió la vacunación contra el virus de la hepatitis B en las primeras 24 horas de vida. Es importante identificar esta enfermedad crónica en la madre y la vacunación para la identificación, de la enfermedad crónica en la madre y la vacunación son las estrategias más importantes para el control de la enfermedad. En cuanto a las vías de contagio, se exhiben que son 4 vías de contagio. Vamos a tener una vía de contagio parenteral, que es a través del compartir agujas o jeringas o productos que contengan sangre infectados. Estos suelen ser frecuentes en personas que son adictas a drogas parenterales. Un contacto sexual no protegido con una persona que sea portadora del virus, y la infección vertical de una madre infectada a un hijo en el 90% ocurre en el momento del parto y un 5% puede ocurrir intraútero. Después hay otra vía descripta que es la horizontal, que es poco efectiva, que todavía se está estudiando, que dice que hay un aumento en la probabilidad de que los convivientes con personas infectadas contraigan el virus, ya que este puede permanecer viable 7 días después de, no sé, una persona se cortó y dejó sobre la bacha del baño una gota de sangre, puede permanecer durante 7 días el virus y contagiarse a través de alguna lesión. Bien, ahora sí. En cuanto a las manifestaciones clínicas, este tiene un periodo de incubación, el virus tiene un periodo de incubación muy largo, es de 1 a 5 meses y va a tener 2 formas de presentación. Una forma de presentación aguda y otra crónica. En cuanto a la infección aguda por el virus de la hepatitis B, la mayoría de los adultos suele ser asintomática y solamente el 30% de los pacientes son sintomáticos. Los síntomas son inespecíficos, pero lo más frecuente es que sea fiebre, malestar y dolor abdominal, y después se le comienza a sumar un signo que es muy específico, que es la ictericia y la pesadez en hipocondrio derecho. Este cuadro suele resolverse sin dejar secuelas entre 4 a 8 semanas posteriores y deja una inmunidad natural permanente, ¿bien? Y solamente de este 30%, el 10% de los adultos va a evolucionar a una infección persistente o crónica, y estos van a ser el reservorio que perpetúa la circulación del virus. En cuanto a los embarazos que van a cursar con hepatitis, es evidente que hay un aumento en los partos prematuros cuando el embarazo cursa con complicaciones o con algún compromiso clínico materno, pero no se asocia que haya malformaciones fetales en el primer trimestre de embarazo si la persona gestante tiene positivo para el virus de la hepatitis B. Sí se ha evidenciado que en el tercer trimestre, personas que sean positivos para el antígeno de superficie, hay un aumento de aborto, de muertes fetales intraúteros y de hemorragia materna. Las personas que son gestantes pueden desarrollar síntomas de 2 a 6 meses y los síntomas van a ser también síntomas inespecíficos como náuseas, vómito, malestar general, van a ser mialgias, dolor abdominal, y lo que va a motivar a la consulta va a ser la fiebre y el aumento de la dinámica uterina. De todas maneras, este cuadro suele remitir entre las 4 semanas. Las embarazadas que ya son portadoras crónicas generalmente van a pasar desapercibidas porque son asintomáticas y se van a detectar mediante el control serológico. En cuanto a las personas recién nacidas, hijas de madres portadoras, tenemos que saber que la transmisión va a ocurrir en un 90% de los casos en el momento del parto, al tener contacto con la sangre materna, y un 5% restantes va a ser mediante intraútero. Cuando tenemos la presencia del antígeno de superficie, y a este antígeno de superficie se le agrega el antígeno E, que este quiere decir que hay un gran grado de replicación viral y una gran infectividad por parte del virus, el riesgo de transmisión va a ser muy elevado.
En los niños, la presentación clínica es que van a ser prematuros, que van a debutar con ictericia progresiva y severa, que que a pesar de estar en luminoterapia van a progresar a hacer una exsanguinotransfusión, después van a tener dificultad para aumentar de peso, van a tener hipotonía muscular, hiporreactividad, rechazo del pecho y acolia. Bien, estos van a ser los síntomas. Por eso cuando estamos en internación conjunta es importante hablarle a la madre sobre las pautas de alarma y sobre cuándo tiene que volver a consultar para no comernos una hepatitis. En el siguiente, bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la persona gestante? Lo que vamos a hacer es que toda persona en el primer control prenatal vamos a solicitar las serologías de rutina. En este caso vamos a solicitar el antígeno de superficie. Este antígeno de superficie, si es no reactivo, lo que hacemos, por lo menos en la provincia de Neuquén, no sé en el resto, es solicitar una prueba mediante antígeno de superficie en los 3 trimestres. Bien, solicitamos en los 3 trimestres y luego sugerimos vacunar en el caso de que las personas que hayan nacido, sugerimos vacunar a las personas que hayan nacido después del año, antes del año 2000, ya que después de este año todas las personas deberían ser vacunadas porque fue cuando se incorporó la vacunación contra el virus de la hepatitis B en el calendario nacional de vacunación. Voy a tomar agua. Bueno, ¿tienen Además, alguna duda, algo que quieran saber hasta acá? ¿O algo que quieran agregar? bueno, Carolina por ahí hablaba de la cuestión de que el antígeno de superficie se pedía acá en los 3 trimestres, porque era algo que, bueno, en el tema de Chagas, por ejemplo, acá en la provincia de Neuquén, hablando del tema anterior, con una serología negativa de Chagas al tener tan baja prevalencia, por ejemplo, no lo solicité, con una sola durante el embarazo ya era suficiente el tema de la prueba. Pero en el tema de hepatitis B se exigía en cada uno de los trimestres. Hola, ¿qué tal? Específicamente si nos remitimos a las recomendaciones, somos un país en general de la más baja prevalencia. La sugerencia desde, desde el ESNI Plus en realidad es uno al principio y uno al final y listo. Pero bueno, acá sí es verdad que Claro, se hace todos los trimestres. Pero bueno, claro, para que eso quede era claro algo que que, somos el país en general está dentro de baja prevalencia. bien, Perdón, sí, en eso las guías son discordantes. Las guías sugieren que sea una sola y nosotros hacemos 3 serologías hacemos serología en los 3 trimestres, perdón. Con respecto a la pregunta que pregunta Emi, en realidad, si la paciente está totalmente vacunada y no tenés serología que lo avale, o sea, no tenés más de 10 unidades internacionales, lo que se hace es hacer un refuerzo y nada más. Con eso, en realidad, ya sabemos que la paciente está cubierta en la parte de las vacunas. hay otra pregunta más que hacen sobre si la persona gestante solo recibe una dosis de vacuna, ¿se debería solicitar en el último trimestre? Bueno, ¿querés responder, ¿Cómo es la Vicky? pregunta? Si la persona gestante solo recibe una dosis de vacuna, ¿se debería solicitar en el último trimestre? La prueba, supongo que En es. realidad,
te corto justo, Caro. Me cortó ahí. Creo que si Bueno. si está vacunada y tiene, en realidad la regla no viene por la vacuna, viene por la serología. Al ser un país de baja prevalencia, Argentina es sí, de los más bajos, creo que tienen un 0,5 a un 1%. Al ser un país con esa prevalencia, solamente se pide una serología durante el embarazo. Eso sería ahora, por regla y protocolo de cada una de las provincias, se pide una vez por trimestre. Pero sí es importante checar que el calendario de vacunación esté completo y como decía Vicky recién, si los anticuerpos están menos de 10.000, hacer revacunación. Con respecto a la pregunta de las chicas de pediatría de Heller, hay en algoritmos donde justamente la prevalencia no es baja. A veces lo que se hace en pacientes que tienen vacunación incompleta es darle inmunoglobulina y la hepatitis B a los 12, dentro de las 12 horas de... Pero bueno, ese no sería nuestro caso, porque tenemos baja prevalencia. Acá escriben en el chat la vacunación del recién nacido dentro de las 12 horas de nacimiento. De recién nacido previene. El estudio se realizó en 1996. Sí, digamos, suma la prevención de la transmisión vertical. Pero hay que saber cómo es el estado serológico de la madre porque no alcanzaría solamente No la somos vacuna. ginecólogos. Vicky, ¿querés agregar algo más a este comentario que dicen en el chat? En realidad, como bien dijo Lina, con la vacunación dentro de las 12 horas prevenimos, si no recuerdo mal, del 90 al 95% de la transmisión vertical. Bueno, pero con respecto a eso solamente quiero acotar, pero no sé si quiere algo más en particular. Bueno, ¿querés seguir, Caro? Fíjate si Carolina está en el chat. No, no estás, capaz que se desconectó. ¿Querés seguir vos, Dani? Dame un segundo y ahí sigo yo. Bueno, acá en esta diapositiva Estás mutado ahora. sí, ahí va. Un segundito nada más. Estoy poniendo el cargador. Bueno, lo que quería hablar era la cuestión del tema del tratamiento, que hay un algoritmo para, en caso de encontrar el antígeno de superficie S. El antígeno de superficie S, recordemos que es el que indica la infección, ya sea aguda o crónica, es el que nos indica la infección en la persona gestante, en este caso la embarazada. Lo que solicitan es, bueno, una vez teniendo criterio para poder iniciar el tratamiento, es contar la cantidad de copias
el número de copias o las unidades internacionales por mililitros, 1.000.000 de copias o 200.000 unidades internacionales por mililitro. En caso de que tenga menos de 200.000 unidades por mililitro, se toma como si fuera de bajo riesgo de transmisión y no se inicia tratamiento. En caso de presentar más de 200.000 unidades internacionales, se toma como un riesgo alto de transmisión y se debe iniciar con tenofovir, con TDF o TAF, hasta 3 meses postparto. Esta es una droga que es un antirretroviral que se utiliza a partir de la semana 28 en la embarazada. Y el abordaje del recién nacido, el algoritmo de manejo para el recién nacido expuesto, hay que recordar que el porcentaje es muy elevado, el tema de la infección hacia el recién nacido, más de un 90-95%, entonces se hace lo que es el antígeno de superficie y se coloca la gamma globulina más una primera dosis de la vacunación que se tiene que hacer en lo posible dentro de las 12 horas, completando un esquema de vacunación. El esquema de vacunación del recién nacido, bueno, el Justo esquema cuando completo. empezaste a hablar del algoritmo, ahí se te cortó, del recién Ah, nacido. listo. Para el abordaje del recién nacido, hay que recordar que la posibilidad o la tasa de infección es bastante elevada, ya que llega a un 90-95% en el caso del recién nacido. Entonces, es muy importante que podamos iniciar con la gamma globulina específica en lo posible antes de las 12 horas de vida, pero te da la posibilidad, en caso de que no la puedas conseguir o no tenerla a mano, de hasta 72 horas y hasta una semana después del nacimiento, sumado a una primera dosis de la vacunación que te debe ser colocada antes de las 12 horas. Eso sería lo ideal. Y obviamente continuar y seguir el esquema de vacunación. Se debe solicitar los antígenos de superficie posteriormente a los 9 y a los 12 meses. En caso de que venga un anticuerpo positivo un anticuerpo antipositivo positivo antisuperficie, se considera con un anticuerpo, un antígeno, el core, hepatitis B negativo, se considera inmunizado. Había un cuadro más lindo, pero no sé si no lo agrego. Y en el caso de que venga, por ejemplo, el anticuerpo anti-hepatitis B, el anticuerpo S, hepatitis B negativo, con el anti-hepatitis C positivo, se tiene que volver a solicitar y se considera positivo. Reactivo o negativo, en caso de que sea reactivo, se confirma la infección. En caso de que sea negativo, se vuelve a solicitar. Y se repite en 6 meses. Hay algunas consideraciones especiales en que toda la mujer debe realizarse una prueba de detección de antígeno de superficie S, como rutina para detectar portadoras crónicas asintomáticas. Y en los recién nacidos, con madre, con antígeno de superficie positivo, debe recibir la vacuna y la gamma globulina, en lo posible dentro de las primeras 12 horas de vida. Y bueno, recordando la tasa de infección, que el riesgo puede ser mayor al 90% a evolucionar en una forma crónica. Es diferente la evolución que tiene lo que es el adulto y el niño, el recién nacido. ¿Por qué? Porque el adulto, primero que los que presentan síntomas son muy pocos, un 30%, pero los que se vuelven portadores crónicos solamente es un 10%, y los que se pueden llegar a cronificar o a complicar con hepatopatías es menos de un 5%. Es diferente al recién nacido porque esto es inverso. El recién nacido, la posibilidad de infectarse ya es elevada, más del 90%, y la posibilidad de quedar cronificado también supera el 90%. A medida que van pasando los años, el niño se tiene que seguir controlando también.
Bueno, hay que recordar también que los pacientes que pesen menos de 2 kilos deben recibir una cuarta dosis de vacuna. Eso también, que de la maternidad no pueden salir sin su primera vacuna de hepatitis B. Y bueno, los portadores crónicos obviamente tienen mayor posibilidad de desarrollar cirrosis, falla hepática y hepatocarcinoma. Bueno, esto lo hicimos con la guía guía latinoamericana de infecciones congénitas, los algoritmos diagnósticos y la guía de prevención y tratamiento de infecciones congénitas y perinatales del Ministerio de Salud. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Yo quería hacer un comentario en relación a el diagnóstico de la carga viral de las mamás. También la otra forma es, vamos a suponer que eventualmente no hay carga viral, es medir el antígeno E. Hay que acordarse que el antígeno E es el que nos muestra la replicación del virus. Siempre que tengamos altos valores de antígeno E, es una forma de decir de que esa, obviamente, mamá necesita tratamiento y que genera mayor probabilidad de complicaciones en el recién nacido. Y otra cosa que quería acotar es que el tratamiento que se da a la mamá del tenofovir y el TAF son los dos antirretrovirales que se utilizan. El TAF es el que actualmente está como primera elección, ya que previene alteraciones en el calcio y alteraciones renales. Con el TAF, la inmunoglobulina y la vacuna, en los estudios que han habido, un 100% no se contagia. O sea, una tasa de transmisión cero. Sí, eso también lo explicaba el tema del antígeno E, o que indicaba sobre todo el tema de la replicación. La tasa de infectividad era mucho más alta en el suero materno una vez que se encuentra ese antígeno. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Y un último comentario, no sé si quedó claro o si no se dijo, el anticore IgG en los bebitos no se pide hasta después de los 2 años. Nosotros, como para saber si es respuesta vacunal o si es una infección, si tuvo una infección pasada, la respuesta vacunal solamente va a ser positivo el anticuerpo de superficie. Y si es una infección pasada, va a ser el anticuerpo de superficie y el anticore IgG. A los bebés no le pedimos anticore IgG hasta después de los 2 años porque puede dar positivo y es de la mamá. No lo tomamos como relevante como si lo hacemos en los adultos. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Quieran entrar el formulario para la Sí, se puede entrar, Pili. No, la verdad que ninguna duda, estuvo súper claro. Muy buena la clase. y pese al viento? Así que, bueno, Caro no está, parte Ahí nuestra. me comunicó por WhatsApp que se le cortó por el viento, que no tienen internet en Zapala, así que la Ahí, clase la vine. Hola, ahí Ahí acabo de está. volver. Me vine a otra parte del hospital porque no tengo señal y hay un viento terrible acá. Tenemos, no sé si alerta, no sé, no me enteré, pero Ay, perdón, no. se me cortó internet.
Hay alerta en toda la provincia y Zapala es Sí, la capital del El viento centro de la negativo. tormenta. Mal. Estuvo muy buena la clase, Caro, muy, muy buena. Se reentendió Bueno, todo. gracias. Chicos, muy linda la clase, felicitaciones, clarísimo todo. Sí, Eran temas Muchas difíciles. gracias y buen fin de largo. buen fin Para de quienes chicos. estén de guardia el fin de. Gracias, Pili. Gracias a todos. Cuídense. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego.